Listo. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Hoy día, miércoles 13 de diciembre, para variar un día con mucho calor, empezamos otro Intersubjetivos, súper interesante. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Cómo te va? Bien, Andrés, acá estamos contentos de estar este miércoles en esta nueva jornada de Intersubjetivo y con nuestro gran amigo y esta persona tan interesante que ha llevado al tema del mindfulness, de la atención plena, a tantos lugares y a tantos espacios y desde tantas miradas, que es el psicólogo y magíster en psicología, director de la consultora Mindfulness, Bruno Solari. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá con ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Y escritor también. Claro, eso es lo que más me gustó del flyer, sí. Claro. Ah, sí, escritor. Me encantó, gracias. Lo que más me gustó del flyer fue eso, sí, me encantó. Ah, fantástico. Bienvenido, Bruno, gusto verte. Nosotros nos veíamos hace hartos meses. La última vez que nos vimos fue en Temuco, cuando estuvimos con los Machis. Sí, hace como 12 eclipses, una pandemia. Sí, hace harto tiempo, pero no vemos. Sí, nos tocó, pero nos conectamos muy fuerte con el Bruno. Sí, tenemos una conexión energética muy positiva. Así que, pero fue desde ahí que no nos vemos. Sí, hasta buenas ahora, conversaciones tuvimos ahí acompañando al Machi en sus territorios. Sí, así que estuvo buenísimo. Y todo el vuelo que ha agarrado el tema de los Machis, súper interesante. Bueno, y el segundo programa nuestro, invitamos a una leguentuchefe también, a propósito, hablamos sobre medicina y conversación mapuche en el segundo intersubjetivo estuvimos, ¿no es cierto? ¿Fue el segundo? Claro, en el segundo intersubjetivo hablamos con ese grupo de la Wenlof, que ha trabajado con ese tema. Oye, Bruno, bueno, para empezar, nosotros no tenemos una estructura así tan rígida, definida, pero siempre partimos con lo siguiente. Pedimos a nuestro invitado o invitada que cuente un poco su trayectoria o su historia y cómo llegó a desarrollarse en lo que está haciendo ahora, desde lo profesional, pero también desde lo personal, un poquito, para que nos cuente, porque este programa después va a llegar a muchas personas que lo van a ver de manera diferida a través de YouTube, ¿no? Claro, a través de YouTube o de la misma página coherenciamedica.cl. Súper, perfecto. Siempre cuento que el punto de inicio es cuando estudiaba psicología en tercer año, hace hartos años atrás. Encontré un electivo por ahí perdido en la malla, agarrado en el borde de la malla, un electivo de meditación budista. Y ahí fue cuando me acerqué a la meditación, hace más de 20 años. Era de meditación budista, y también siempre cuento que mi experiencia al sentarme y comenzar a meditar no fue como a veces uno lee en las biografías de alguien que se sienta y descubre que ese es su lugar en el mundo y se mueve en las nubes. La verdad fue un proceso como de mucho dolor físico, corporal, por una cuestión postural. Mantener la postura, mantener la espalda derecha, mantenerme quieto 25 minutos. Y lo interesante es que perseveré, seguí haciéndolo, y poco a poco se empezó a transformar como en un eje de mi vida bien relevante a nivel personal y profesional. Profesional porque me gustó mucho el enfoque, como desde la mirada de salud mental o psicología. Y personal porque empezó a ser un ancla, para mí la posibilidad de tener un ancla, un espacio de herramienta personal de calma. Después hay otro hito en esta incorporación de estas prácticas, que es cuando yo me separé. Para mí fue muy relevante contar con la herramienta de la meditación para poder mantener la estabilidad frente a un proceso tan doloroso y de quiebre tan fuerte, y sobre todo por lo importante que era para mí mantener el vínculo con mi hija. Y entonces ahí sí se reafirma la relevancia en mi vida personal de contar con estas prácticas como un gran regalo del universo. Después, debido a esto mismo también, busqué un trabajo estable y empecé a trabajar en una empresa en el área de recursos humanos. Y viví la experiencia de lo que es trabajar dentro de una organización, el estrés laboral, lo que significa el día a día, y me di cuenta que tenía una herramienta muy práctica que para mí, como era más o menos naturalizada, no me había dado cuenta que no era nada de obvio para todas las personas contar con esta herramienta.
Y en esta empresa yo me iba al baño y cerraba la puerta y respiraba un par de minutos, como una herramienta de centramiento. Y me di cuenta de la inmensa necesidad que había de incorporar esto en el día a día, más allá de los espacios como tradicionalmente de gente que se acerca a la meditación, centros budistas, qué sé yo, como ampliarlo. Después entro a trabajar acompañando a alumnos y egresados de posgrados de negocios, de MBAs, y tuve ahí la experiencia durante 4 años de primero darme cuenta porque acompañaba a gente que estaba en procesos de cambio laboral, de búsqueda laboral, ¿no es cierto? Como yo venía de hacer entrevistas de trabajo desde Recursos Humanos, entendía el otro lado del mesón. Y cuando empecé a escuchar lo que le pasaba a los candidatos, ¿no? La gente que estaba estudiando y que quería hacer un cambio en su carrera. Y cuando tú vas a una entrevista laboral, puedes tener un súper buen currículum, una muy buena formación, pero tienes que presentarte y manejar la ansiedad frente a las preguntas difíciles. Y la verdad es que tienes 30 minutos, 40 minutos, y es como muy, muy estresante poder ahí como responder adecuadamente sacando a luz todo lo que tú sabes. Si no lo haces, te puede ir mal. Y lo que ocurre muy a menudo es que sales de la entrevista y te dicen te vamos a llamar y sin plazo. Entonces pasa una semana y el candidato se empieza a poner nervioso. Pasan 2 semanas y el candidato o la candidata se empieza a poner cada vez más nervioso frente a la incertidumbre, a qué va a ocurrir, y empieza como a cuestionarse. Quizás respondí mal en esta pregunta, esto lo dije mal, debería haberlo dicho así. Y como yo estaba antes en una empresa, yo sé que a veces no se toman las decisiones porque quien toma la decisión está de vacaciones, está en reuniones y el currículum descansa en el mesón. Y ahí tuve un momento de inspiración y darme cuenta que esta práctica que yo tenía como de mi espacio personal, que meditaba en el baño en la empresa, podía ser un elemento clave de enseñarle a estas personas para manejar la ansiedad, la incertidumbre frente a situaciones que no están en tus manos, ¿no? Y corrí el riesgo de explicarle a la gente del mundo de los negocios de qué se trata esto de la meditación. Y como decía, fueron 4 años de que primero la gente se espantaba, se asustaba con esto de sentarse a respirar y no hacer nada, porque decían, nosotros somos educados para hacer cosas, ser líderes, cambiar, transformar. Y entonces esto hacía muy poco sentido. Y fueron 4 años de aprender, ¿no es cierto?, desde la experiencia real, concreta, de cómo explicar esto en sencillo. Luego de esos 4 años es que escucho al monje Matthew Ricard, que vino a Chile, 2016. El monje, ¿no es cierto?, difusor del altruismo, de la felicidad. Y me impactó cómo él transmitía su mensaje y andaba por el mundo como llenando todos los auditorios. No sé si te acuerdas, Ivo, era un auditorio pero sí, fue notable, pero increíble, como un cantante famoso, como la gente cómo atrae su energía. Y lo que él transmitía era el mensaje de transformación personal y social. Y ahí me tocó profundamente, la verdad, profundamente escucharlo, y como que me di cuenta que tenía algo en mis manos, que era haber aprendido cómo explicar esto a gente que no es de este contexto. Y entonces, cuando me di cuenta de eso, es como cuando te das cuenta que tienes un regalo y entonces o lo guardas o lo transmites. Y ahí fue la decisión de armar una empresa consultora con el objetivo de difundir esto, y el eslogan inicial era sacarlo del monasterio, estas prácticas de meditación, y sacarlas de la sala de clases también, como de lo académico, y llevarla a los lugares en que hay gente que no va a ir por prejuicios, por tiempo o por recursos. Y desde ahí, eso es el 2010, el 14, y el 2014 vino Matthew Ricard, se ha desplegado como una inmensidad de espacios posibles donde difundir estas prácticas, en empresas, en colegios, en el tema de la crianza, por mi experiencia desde la separación, después se generó toda una línea profesional, en salud. Estos años de estar difundiendo las prácticas me han abierto la puerta a generar un diplomado de mindfulness para profesionales de la salud en la Universidad del Desarrollo, es que es como otra de las primeras líneas que está ahí en contacto con todo este tema del COVID. En deportes, he estado en conversaciones con clubes deportivos, clubes de fútbol, y así una infinidad de espacios
muy diversos en los que estas prácticas tan sencillas pueden ser tan poderosas. Y esto se engancha. ¿Está bien hasta ahí? Sí, no, pero vamos. ¿Sí? Y esto se engancha con una respuesta que me dio el monje Matthew Ricard, que tuve la suerte de entrevistarlo, y yo le pregunté cómo podemos alcanzar la felicidad, cultivar la felicidad, las personas que no vivimos en un monasterio, como usted, que es un monje. Y me dijo, aunque tenga una vida muy ocupada, todos sabemos que necesitamos hacer ejercicio físico para cuidar nuestro cuerpo. Es el mismo sentido común de hacer ejercicios mentales para cuidar nuestra salud mental. Y hoy en día sabemos que hay ejercicios que ayudan a cuidar la salud mental o salud emocional. Por tanto, así como es de sentido común, si quieres hacer ejercicio, o sea, si quieres tener un buen estado físico, salir a trotar, hacer ejercicio, lo mismo con la salud mental y la salud emocional. Entonces, eso hoy en día cobra especial relevancia con la pandemia, ¿no? Como la gran importancia de la salud mental. Yo creo que se va a venir un tsunami de dificultades de salud mental en la siguiente ola, este año 2021, y me parece central poder difundir estas prácticas, pero en términos sencillos, de fácil acceso, democratizarlas, y eso también me ha llevado a cuestionarme, a hacerme preguntas y pensar en cómo llevarlo al espacio público, de la política pública, espacio comunal, y he estado muy interesado en pensarlo, en pensar los puentes que pueden haber entre estas prácticas y la política, no de partidos políticos, sino que de los ciudadanos que somos todos y que actuamos en un espacio común y comunitario. Oye, Bruno, una pregunta, dentro, porque yo sé que tú has conversado mucho más con Elías sobre estos temas, yo no me he metido tanto, Mucho, sí. mucho, así que ahí me pesan mis preguntas como más preliminares, ¿no? Oye, dentro de los usos, ¿existen experiencias de mindfulness para las prisiones, para la gente que está encarcelada? Sí, existe. Existe, mira, el mindfulness, las prácticas de mindfulness se pueden contextualizar o entender con una como raíz budista, si tú quieres, de las prácticas de meditación budista. Hay cierta línea que conecta. Entonces, hace muchos años atrás, te digo esto porque hace muchos años atrás yo leí de experiencias de meditación budista en cárceles en Estados Unidos y procesos son es muy difícil, ¿no? Como generar estas intervenciones, pero personas que comentaban el uso que le habían dado a su tiempo en prisión, ¿no? Que es como estar en un retiro por mucho tiempo, con mucho tiempo disponible, y el proceso transformacional que había. Y acá en Chile se ha habido de algún, pero hace muchos años atrás, como experiencias germinales en cárceles con mujeres. Sí, también han habido... Sí. O sea, lo que pasa es que es una herramienta muy transversal, como dice la colega argentina Marina Lisenberg, portátil. Es como de muy bajo costo y acceso, es sentir tu respiración y sentir tu cuerpo. Entonces la tenemos cerca. Bueno, por eso antiguamente en los conventos se le llamaban celdas también a los espacios donde uno se quedaba, ¿no? A propósito de esa imagen de estar en un claustro, pero en un claustro, y se le llamaba celda a propósito. Y de hecho las monjas claustros antiguamente tenían llaves, se mantenían bajo, como si fuera justamente una cárcel. Es como una imagen simbólica de una cárcel, pero también sobre lo mismo. Oye, un comentario ahí, siguiendo con el tema de cárceles. Yo estuve 10 años en la línea de budismo tibetano y después 10 años en la línea de budismo zen, que se llama Sangha Diamante, con Robert Aitken, el maestro norteamericano que era escritor porque murió. Este señor, que era doctorado en literatura, estaba en Japón cuando estalló la guerra y lo llevaron detenido a una cárcel. Y en la cárcel se topó con un poeta japonés que practicaba meditación. Mira lo que son las cosas. Y ahí él se acercó a la meditación, estando recluido, digamos. Sí. Bueno, y ahí yo quería hacer como el link de la experiencia como estábamos hablando, antes de empezar la entrevista, estábamos hablando un poco de astrología, de esta imagen
saturnina, porque Saturno está asociado a todos los procesos de constricción, y Saturno al entrar en la constelación de Acuario, que es el colectivo, es la sensación colectiva de constricción. El mes de diciembre Saturno ingresó nuevamente a la constelación de Acuario, y de alguna manera ya estábamos un poco esperando fenómenos de nuevo de confinamiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la experiencia del confinamiento, que nosotros lo tuvimos bruscamente se diría marzo del 2020 hasta ahora todavía, claro, se convirtió, me imagino, en un no sé, sitio de cultivo, un espacio experimental para este tipo de prácticas, ¿no? No sé si ya se ha estado haciendo, si durante este tiempo se trabajó en eso. ¿Qué hay sobre justamente la experiencia de mindfulness o de meditación en periodos de confinamiento por pandemia? Súper interesante la pregunta, Andrés. De hecho, terminé hace poco mi segundo libro, por eso me gustó que pusieran escritor en el flyer, que estoy esperando que entre y salga de imprenta. Y en este libro me hago muchas preguntas que pasan de cosas más específicas a cosas que empiezan a ser más sociales, porque de repente estalla la pandemia. Y una pregunta que me hice es lo que tú me dices, si es comparable un retiro de meditación con la experiencia de cuarentena. Y te voy a comentar lo que respondí después de estar mucho tiempo como reflexionando. Yo he estado en retiros de meditación, en hartos, y son muy intensos emocionalmente, porque no te queda otro lugar donde ir que estar contigo. Está todo diseñado para que te encuentres, amable o no amablemente, contigo. Te apareces, no hay dónde ir que no estés. Y en ese sentido, la experiencia de la cuarentena me parece que fue bastante similar, que no había dónde ir porque aparecías, te encontrabas a ti mismo en todas partes. No había cómo sacarle el cuerpo a tus emociones, a lo que te estaba pasando, a estar confinado y como expuesto a tu emocionalidad. Y en ese sentido se asemeja a lo intenso emocionalmente y lo agotador que significa si uno no ha tenido la experiencia de intimar con uno. Pero hay una diferencia muy grande, muy, muy grande, que te hace el punto de quiebre y que te lleva a un tema más social. En los retiros, todo el contexto está diseñado para cuidarte, para que tú tengas una experiencia de intimar contigo. Yo, en todos los que he participado, se asignan tareas, hay gente que le toca lavar los platos, otra gente que le toca servir. A mí me tocó un par de veces ser el que despierta en la mañana, a las 4:50 en la mañana, vas tocando la campanita, despertando a todos. Hay otro que cuando es invierno pone los leños en la salamandra, en la chimenea, para que haya temperatura agradable en el doyo. Entonces hay un contexto que está diseñado para cuidar a los participantes y que tengan esta experiencia. Y creo que lo que develó esta pandemia es que nuestra política, nuestra manera de entender la sociedad, no está diseñada para cuidarnos. Y ese punto es el punto de quiebre, porque claro, uno puede decir, es como estar en un retiro, sí, claro, pero no hay un contexto que te cuida, social y político. Necesitas generar ingresos, necesitas salir a comprar. Por eso el año pasado me pasó tan fuertemente una reflexión como más pública, porque develó que hay un montón de políticas no pensadas para cuidarnos, más pensadas en la producción, en la eficiencia, y que, bueno, generan todos estos indicadores de violencia intrafamiliar, depresión, ¿no es cierto? Gente que tenía que salir a buscar, a vender algo, a vender sus productos. En ese sentido es como un lujo para muchos de nosotros que hayamos podido tener experiencias de meditar y estar con cierta capacidad de calma, versus personas que vivían hacinadas literalmente o que tenían que salir a comerciar por la informalidad laboral, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, no sé si tú compartes la visión que tengo yo, pero estos últimos meses creo que nunca había utilizado tantos medicamentos estabilizadores químicos para la parte anímica, porque la cantidad de gente con trastorno de pánico, con estados depresivos, diría hasta gente con algunos desbordes medio psicóticos, por lo menos en la experiencia mía, se ha acrecentado mucho más a propósito de esto,
porque la sensación justamente de no tener herramientas para cuidarnos en esta experiencia, que me gusta la imagen que tú pusiste de estar íntimamente con uno, mira porque suena tan bonito lo que tú dices, pero la experiencia ha sido vivida de una manera tan dura, Sí. tan áspera, que ese intimar se convierte en una experiencia casi violenta para algunas personas. ¿Ah? Yo me he encontrado también con ese escenario, pero me he encontrado con un espacio como menos invadido. Entonces, yo creo que hay mucha gente que ha tenido que usar fármacos químicos también, pero ha habido mucha más gente que en esta oportunidad de estar más como en la casa se ha abierto a probar ciertas técnicas. Eso yo creo que ha sido un valor en particular de lo que nos ofrece la atención plena, que tiene que ver con darnos herramientas para enfrentar estos temas de estar con uno mismo, que de alguna manera la pandemia no ha tenido los elementos de cuidado que tienen los retiros y esos espacios, pero hay herramientas que a veces son no tan complicadas y que uno en una consulta, en un espacio, la puede compartir con la gente y empieza a dar un poquito de esas herramientas. Lo que nos ha pasado mucho es que el tema del insomnio, el mal dormir, en todos los talleres que damos. A mí con el escáner corporal ahí ha sido una herramienta espectacular. Sí. Los últimos 6 años para la gente que se anima. Una cosita por si acaso, como este programa va a haber más personas, ¿por qué hago énfasis en los medicamentos químicos? Porque nosotros, por lo menos con IVO, no trabajamos con esos medicamentos con regularidad. Habitualmente nos apoyamos más con homeopatía, con terapia floral, con aromaterapia, con otras herramientas. Entonces, llama la atención en ese sentido justamente la necesidad de tener que utilizar otras herramientas a propósito de aquello. ¿Ah? Y también cuando hablo de lo químico hago referencia a que el grado de impacto ha sido tan fuerte que se requieren estas herramientas como muletas transitorias, dado que el golpe ha sido tan fuerte que la gente queda tirada en el suelo, ¿no? Entonces no puede levantarse solas por ahora. Efectivamente, ofrecerlo como estas prácticas de atención plena, de respiración consciente, de escáner corporal, que es un recorrido consciente por el cuerpo, como un buen inductor del sueño, como un inductor del buen dormir. Y de verdad la gente reporta eso, nos cuenta eso a la sesión siguiente, que durmió mejor, que durmió más profundo, despertó más descansada. Como alguna vez tú mismo dijiste, Ivo, que le escuchaste a otra persona, que el dormir es como la unidad básica de la salud. Y entonces tener un sueño más reparador, ¿no? Como partir el día así. Y lo otro que ha sido muy, muy bien recibido, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, este tema... este gran tema de todo este tiempo, como la mezcla entre lo doméstico y lo laboral, sobre todo para las madres, las mamás, y como una cosa... Yo podría decir para los papás también. Siempre sí. las mamás ha sido un tema mucho más duro, sí. Pero creo que este trabajar en casa ha hecho mucho más difícil como refugio laboral de la paternidad, sí. Para no asumir, sin duda que la carga grande la han tenido las mamás, pero creo que ha sido el periodo de más desafío para la paternidad, sí, es cierto. De estar más en la casa. De vivir en concreto, pero las cifras las cifras de todo paradísimas en las mamás. Y sí. Entonces es una sensación bien ambigua que nos cuentan las mamás en los talleres que damos, que están agotadas, pero muy contentas de poder estar en la casa viendo todo el día a su hijo, almorzando con ellos, porque antes era llegar en la tarde, que ya hay cansancio, es como una máquina de comer y de dormir, comer tareas y revisar tareas y dormir, como valorando mucho eso, y entonces han sido muy receptivas a ejercicios muy simples de atención plena para realizar con los hijos. Entonces nos pasa que los programas que hacemos, invitamos, ¿hay algún niño por ahí? Venga a la pantalla, y hacemos ejercicios y prácticas para poder, mamás, papás e hijos, tener espacios, ¿no es cierto?, de pausa, de regulación emocional. Porque lo otro que lo están pasando muy mal son niños, adolescentes. Sí, yo en ese escenario quería sacarte un poquito de este tema más de la pandemia y salir al tema como más del arte. Ahí nosotros, no sé, como las primeras impresiones que tenía
en relación al arte, tenía que ver con esto que hace David Lynch, con la meditación trascendental, en el mundo artístico y en el cine también ha habido todo un tema en relación al tema del mindfulness. Veía el otro día un documental que estaba en Netflix, sí, y en el sentido del arte, preguntándote en tu rol de escritor, pero también de estar vinculado con otras experiencias artísticas que has visto tú, así en lo que está pasando en el cine, en espacios de improvisación, como qué elementos te han llamado la atención en esa línea. Se me llama mucho la atención que empiecen a salir cada vez más documentales del tema, ahora efectivamente en Netflix, y la película Soul, ¿no es cierto?, que es muy, muy bonita y muy recomendable, que es como la continuación de Intensamente, ese nivel como de abstracción y ocupa una palabra que me encantó, que yo dije que es mi nueva palabra favorita, que es jazzear, como de jazz, de improvisar. Y a propósito del artístico, yo he tomado varios talleres de clown, y por esto como de payasear, así como jazzear. Entonces me he profundizado en esta idea de qué es improvisar y me parece súper interesante a propósito de lo que tú me preguntas y como de la conversación, y Andrés, si quieres opinar algo maravilloso. Pero en el último taller que estuve de clown, el profe decía que improvisar es algo que requiere mucha técnica. Él decía, imagínate que tú a una persona que nunca ha tocado el piano, tú le pones un piano y le dices, improvisa. Esa es como la idea que uno tiene de improvisar, así como hacer palotes, como cualquier cosa. Entonces el profesor decía, salvo que sea un genio, cualquiera de nosotros tocaría una burrada con las teclas, ¿no? Entonces él decía que improvisar en el jazz, en la música, en el clown, es muchísima preparación, entrenamiento, de manera de que pueda surgir la creatividad y la espontaneidad, pero en base a un montón de horas previas de práctica. Y a mí me parece que es súper interesante la metáfora, además como que la despeina un poco, y uno sale de la idea del monje serio que está ahí en un retiro de meditación. Esto de yacear, improvisar, es más como otra imagen que me gusta harto, como la de tirarte en parapente, que es seguir los vientos, ¿no? Es que yo encuentro que es súper necesario crear metáforas nuevas, que sean más cercanas a nosotros, más que el monje, ¿no? O la monja. Entonces yacear sería como seguir el ritmo, seguir el ritmo, incluyendo que te vas a equivocar y se te va a ir la frecuencia, pero incorporar la idea de cierto ritmo en la vida, como de movimiento, que implica estar muy atento y entrenar mucho en la capacidad de estar atento y al mismo tiempo estar muy abierto a equivocarse. Y por eso me gusta, también he hablado de la idea del lugar del camino de la santidad, como del mindfulness, así del santo, el camino del clown, como alguien que entrena una y otra vez para equivocarse. Visto así, es como ser de verdad un especialista, sí, un especialista, pero en cometer errores. Porque esa es la vida, ¿no? Y como en el cometer error una y otra vez, en esa sonrisa que surge como de humanidad, como cuando uno se ríe de un clown, hay un destello así como de la compasión, como de ese espacio tan vulnerable, de que cometemos errores todo el tiempo porque somos imperfectos. Y podemos ser profesionales en ser imperfectos, no en ser perfectos, porque eso frustra mucho, como querer seguir una línea recta y un camino de perfección, ¿no? Bueno, me fui para varios temas, pero sí. No, pero ahí yo quería llevar a otra imagen que me produce bastante inquietud en general, que tiene que ver con que hay como está muy también, y es muy positivo el trabajo con el coaching, ¿ya? Que es una herramienta también que se utiliza mucho en Occidente. Tal vez tenemos una visión muy, digo yo, como americana, ¿ya? De lograr las metas, conseguir los propósitos, siempre superarte, voluntad, lograr la felicidad, este tema de superarte a ti mismo, ser la mejor versión de ti mismo, lograr la felicidad.
Y todas esas imágenes que suenan muy lindas, que son muy bonitas, yo creo que para muchas personas pueden ser tremendamente estresantes también, ¿ya? Tremendamente angustiantes también, ¿ya? Y aquí esta imagen que tú propones da vuelta a esto completamente. Bueno, eso es muy acuariano a propósito de lo que estamos hablando también. Sí. Lógico, ¿ya? Porque es un camino completamente, no es el camino como de la virtud, como un camino como estoico, ¿no? También que está muy de moda el estoicismo ahora, ¿no? De conducirte hacia la virtud, justamente, hacia la virtud, sino que este es como, no sé si es un anticamino, pero es un camino muy diferente. ¿Ah? Sí, anticamino, sí, me gusta un montón. Y es como hacerlo más irreverente o provocar con la imagen diferente. Tú, en el último taller de clown nos hacían ver esta película cortita de El cajón de música. Era el gordo y el flaco que tenían que subir una escalera gigantesca, llevando un cajón. Evidentemente se caían todo el rato, se pasaba gente, tenían que volver a subir, llegaban casi arriba y se les caía el cajón y todo de nuevo. Llegaban arriba y se daban cuenta que podían haber subido en auto por el otro camino. Y yo creo que es una metáfora muy como amigable de la vida. No es que fomente el error, pero es fomentar la vida, ¿no? Y fomentar la imperfección. Estoy súper de acuerdo contigo. Me pasa mucho ver a nivel individual, como psicoterapeuta o a nivel de talleres grupales, como malentendido del perfeccionamiento, que es como excluir errores, excluir lo imperfecto, y se cae muy fácilmente en la línea de la exigencia, del deber ser, o como de los discursos dominantes, cómo debiera ser una madre, un padre perfecto. Sí, sí, me gusta, por eso es como despeinar un poco las metáforas y agregarle una cosa más lúdica también. Por eso el jazz, más de disfrute en ese sentido. Bueno, hay dos imágenes interesantes. Bueno, hay un comediante que yo siempre a mis pacientes les recomiendo que lo vean, ¿Ya? que se llama Odín Dupeirón, que es un mexicano que hace toda una, ¿cómo llamarlo? No sé si es como una especie de café concert o stand-up comedy, donde justamente se ríe un poco de esto, de esta necesidad urgente por ser feliz, esta necesidad de ser feliz, como una cosa angustiante que te produce risa finalmente, te da risa el hecho de que todo tiene que tener un propósito, o que siempre hay que lograr lo mejor, o que siempre tengo que llegar a ser excelente, ¿ya? Y hay otra película que tú la tienes que haber visto, Sabiduría Garantizada, ¿la viste? Sí. Esa película no sé si está en Netflix o en Amazon o en alguna otra red principal, pero justamente habla de dos hermanos alemanes, ya que uno se está separando justamente de imágenes arquetípicas, y el otro está pero loco, pero enamorado con el budismo zen en este caso, pero enamoradísimo. Van a Japón y claro, y se les da vuelta el contexto a los dos, a propósito de eso. Y pasa esto que tú me dices tan chistoso, ¿no? Esta cosa. Es súper interesante incorporar lo cómico, en lo trágico del error, incorporar lo cómico, que es como cualquiera de nosotros que nos ha pasado, que te pasa algo, comete un error, y hay un punto, si puedes ser amable contigo, que surge una sonrisa con uno mismo. Como, las cagué, o sea, de nuevo yo, no sé, metí la pata, perdona lo coloquial, pero es como eso, ¿no? Y ahí ese es un punto muy de compasión, como de contacto. Sí, totalmente. Así que los que puedan ver esa película, Sabiduría Garantizada, les va a dar mucha risa, porque habla justamente de la meditación, ahí se pone clarísimo, pues se pone el contexto en cómo la persona se acerca a ese mundo y se rompe la expectativa. O sea, no está la imagen del héroe clásica, perfecta, eso se derrumba estrepitosamente y produce mucha risa, así que en ese sentido tiene un efecto terapéutico súper profundo. Tal cual, es un desastre, porque llegan con una idea y es súper árido. Estos monjes japoneses así duros que no te hablan, que te mandan a trapear el piso, y tú venías como a una onda espiritual spa, ¿sabes? Muy americana, por eso te decía, muy imagen americana, de que te van a ver con amor, así como que hay puros abrazos, mentiras, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, y como te digo, el que iba pero completamente enamorado, claro, le viene el tremendo tortazo en la cara, que también le produce una transformación muy profunda. Sí. En buena hora, ¿no? Sí, se me caen esas imágenes gigantescas. Cuando era más joven tuvimos la oportunidad de compartir con los monjes Shaolin que vinieron a Chile ahí por mi escuela de Kung Fu, y también por la violencia con los niños así
era una cuestión así como una disciplina, pero el carácter así, que era una violencia así, tanto psicológica, pero también, quizás violencia no sea la palabra, porque también había un espacio de contención enorme, pero una rudeza, igual los tipos volaban por el aire, yo nunca se me va a olvidar cómo los tipos caminaban por el techo así y hacían proezas físicas que uno las veía como en las películas y se imaginaba a la gente amarrada con cuerdas, y acá la gente tenía otra relación con la fuerza de gravedad, una cuestión bien insólita, pero la disciplina y la rudeza con los niños más chiquititos como que era muy impactante, como que algunas mamás que fueron a acompañarnos, que estaban ahí, de pronto como que trataban como de ir a enfrentar al monje así, de cómo le gritaba al niño, o cómo le hacía hacer esas cosas, o le negaba ciertos alimentos y ciertos elementos también ahí uno ve que hay harta fantasía. Que está bueno el punto, como los apegos que uno tiene, como que en ese otro lugar sí va a encontrar el espacio de santidad, que en el fondo como que te va a proteger, es tan diferente de lo que vives acá. Hay una historia que leí en un libro, que también es bastante cómica en ese sentido, que cuenta que a un centro de meditación norteamericano contrataron a un experto en negociación. Y entonces fue como para, bueno, trabajo grupal y eso. Y va este experto, estaban en el dojo, y todos los budistas, bien budistas. Y entonces el experto en negociación les dice, vamos a hacer una dinámica. Yo soy un terrorista que voy a secuestrar a la mitad de este grupo, y la otra mitad tiene que negociar conmigo. ¿Ya? Ok, se para la mitad y saca un cigarro y se pone a fumar en el dojo, en el templo. Y entonces los que tenían que negociar le dicen, perdón señor, este es un lugar sagrado para nosotros, usted tiene que respetarnos. Y dice, me importa un carajo, ¿ustedes quieren negociar para salvar a los secuestrados o no? Señor, por favor, deje de fumar. Y empieza a subir un clamor así como, deje de fumar, o sea, no me importa y sigo fumando. ¿Y saben qué más? No me interesa su lugar sagrado. Y se da vuelta y se pone a hacer pipí, a orinar en el dojo. Y empieza este clamor a gritar, ¿sí? Y uno saca la voz de los super budistas, le gritan que cómo se le ocurre venir a profanar esto. Y al final se tiran todo encima de él a pegarle. Y el tipo tiene que salir gateando, escondido, para que no lo maten, digamos, no lo terminen golpeando. Entonces es súper interesante y es tragicómico, porque es como uno se puede apegar a la figura ideal, y ellos perdieron totalmente la dinámica que les propuso el experto en negociación, ¿no? Que era como, yo hago un rol acá y ustedes, y se lo olvidó totalmente eso. Pues entonces por cierto, este camino no está exento para nada de rigideces, de narcisismo o materialismo espiritual, como llamaba Chogyam Trungpa, de apego. Entonces es súper importante estar chequeando esto y la idea del super maestro, ¿no? Como súper, y agregarle esta faceta irreverente. Se acerca un poco al taoísmo en ese sentido a propósito de esta edición, y también un poco al chamanismo a propósito de eso también, ¿eh? que tiene esta cosa, esta imagen, en las corrientes que son más chamánicas, y no estoy hablando solamente de América, sino que también en Europa, los animales tienen una imagen bastante potente, y hay un animal que es el coyote a propósito, ¿no? que es la imagen de reírse, justamente el que se burla de ti, el que se ríe de ti, el que te muestra esta incongruencia, y finalmente te sirve para reírte de ti mismo, para soltarte en ese sentido y seguir con tu camino. Claro. Wow. Y en ese mismo sentido también no perder ese sentido de irreverencia o crítica, ¿no? Como o sea, nosotros mismos que estuvimos con los machis hace un par de años y conocimos sus lugares y nos llevaron a lugares sagrados pero cotidianos, y en mi futuro libro le pedí la autorización al poeta mapuche Ailicura para poner unos poemas de él, porque me parece que hay que ser, no hay que perder de vista que tenemos sabiduría muy cerquita, muy, muy cerquita, y a veces uno tiene la fantasía, yo mismo la he tenido, viajar a Nepal y como ir muy lejos, y la verdad la tenemos acá cerquita y la tenemos muy invisibilizada, ¿no? Y es como también, de nuevo, no tragarse toda la rueda completa, digamos. Como en el fondo acá hay la mirada más política crítica, hay discursos oficiales, ¿no es cierto? Entonces ahora
Entonces, como que está bueno el clown, como que mira, tomar un poquito de distancia y como seguir la intuición también, ¿no? Y la mirada colectiva. Y tengo un poema de Licura, si me permiten leerlo, que Sí, pues sería interesante, no, nos dejaste ahí con la inquietud. Estoy súper feliz porque pude hablar con él para pedirle autorización y se mostró muy, muy abierto. Entonces este se llama Círculo. Somos aprendices en este mundo de lo visible e ignorantes de la energía que nos habita y nos mueve, y prosigue invisible su viaje en un círculo que se abre y se cierra en dos puntos que lo unen, su origen y reencuentro en el azul. Ilicura Chihuahilaf. Además que él se define como oralitor, porque honra la transmisión oral que él aprendió en la cocina con sus abuelos y abuelas. Este otro, el tiempo que sueña, que nos soñamos, que nos sueña. La palabra surge de la naturaleza y retorna al inconmensurable azul, desde donde nos alegra y nos consuela. Cuando la palabra cree, imagina, interrogarse, no es sino lo innombrado que la interroga para sacudirla, para desempolvarla, para intentar devolverle su brillo original. ¿Para qué entonces el deseo de decirlo todo? Si como en un tejido, el ahora, en el tiempo circular, existe y se completa con las hebras del ayer y del mañana. Así nos dice el tiempo que sueña, que nos sueña, que soñamos. Bonito. Hermoso y a la vez, suena hasta científico, fíjate. Suena hasta científico. Entonces, hablemos de mindfulness, Sí, dale, sí. pero hablemos de sabiduría Sí. patrimonial. Sí, claro. Sí. Mira, ya, a propósito, ya estamos, mira, ya nos queda poquito para terminar, se nos pasó el tiempo volando de nuevo. Tenemos que abrir el espacio un poquito para las personas que nos acompañan en directo. Siempre en este momento del programa, Bruno, dejamos los últimos 20 minutos para que las personas que nos acompañan en directo puedan hacer alguna pregunta y si no, seguimos compartiendo con Andrés en relación a la gran mayoría de la gente que ve el programa después de manera diferida, ahí a través de coherenciamedica.cl o del canal de YouTube de Coherencia Médica. No sé si alguien de los que nos acompaña quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Lo pueden hacer a través del chat, a través del audio directamente. Ahí Tania Jaramillo, amiga maestra del instituto, dice, muchas gracias, completa, que se me fue aquí el texto. Dice, excelente la improvisación, dice. Qué bien. Claro, porque uno piensa que improvisar es como, haz lo que se te ocurra. Claro. Pero si profundizas un poco, los clowns improvisan, pero tienen conocimiento en música, malabarismo, artes corporales. Los músicos, los jazzistas, que a propósito de la película Soul, que improvisan, tienen muchísimo conocimiento musical. Entonces hay una base sobre la cual puedes, y esto no es por ser exigente, sino que sobre la cual puedes disfrutar más el ritmo, básicamente. Yo tengo una pregunta más. Me gustaría, mira, por la misma experiencia que tú has tenido. Uno tiene la imagen, o yo tengo la imagen, de que en general a los niños les cuesta menos entrar en estados contemplativos, meditativos, de relajación en general. Esa es la imagen que uno tiene porque se supone que vienen menos, no sé cómo llamarlo, con menos contenido y menos ruido mental. Sí. Solo pero a mí me surge la pregunta, si es que tú has visto si las nuevas generaciones de niños, con la cantidad de exposición temprana a tecnología y a mucha información, esta cualidad se ha modificado. Esta capacidad de poder entrar fácilmente en ese estado. Si tú has visto, porque en términos como de salud, hay enfermedades que antiguamente estaban asociadas a los adultos, que se están empezando cada vez más a adelantar a edades más jóvenes. Entonces, en ese sentido, no sé si tú has visto, por el tiempo que llevas trabajando con personas y con niños también, si había una diferencia o si todavía los niños pueden lograr acceder a ese estado con la misma sencillez o facilidad que tú has visto en tu experiencia
clínica, podríamos llamarlo. La experiencia que he visto ha sido, digamos, como pre-pandemia. Yo creo que esto del encierro y tanta digitalización, estamos en un laboratorio, ¿no? Como en un piloto. Pero antes de eso, sí comparto con hechos concretos esa sensación que tú tienes de como que los niños, aunque como que se pueden mover más y le llega, y como si uno dice como más disperso, o dura menos el tiempito de concentración, es como que el cuento de uno mismo está menos sólido. Yo siempre me pasa esto. Y entonces, en unos talleres que hicimos con maestras de párvulos, de pre-kinder, kinder y kinder, le enseñamos algunos ejercicios muy simples para que hicieran con los niños cada mañana. Y a la semana siguiente me iban comentando las profesoras, las maestras, ellas mismas estaban sorprendidísimas de cómo la facilidad con que los niños conectaban con algo diferente, como con una experiencia de silencio, como que entraban en una cosa de respeto. Las maestras pensaban que los niños se iban a burlar, iban a desear, pero la verdad, hacían los ejercicios cortos, sí, por supuesto, pero entraban en un espacio que reconocían, como de reconocer lo diferente, más especial. Y eso era maravilloso de verlo, ¿no? Como que lo tienen a la mano, si es que uno logra hacer como la adaptación que tiene que ver con los tiempos, con hacerlo más lúdico. Sí. Te dejo el espacio, Hugo. Lo que pueda. Oye, quería preguntarte un poquito que nos comentara así de tu libro en relación a que, como hablábamos en la introducción, y también de darte un par de minutos para tomar este tema así más en específico de la maternidad y de la paternidad. Ahí recomendarles mucho a nuestras personas que nos acompañan una charla TED que dio Bruno hace algún tiempo en relación a la doble presencia y a otros fenómenos para profundizar en lo que nos pueda compartir ahora. Súper. Sí, en el libro, el libro próximo a salir, empezó siendo una reflexión acerca de mi experiencia intentando implementar estas prácticas en organizaciones, en empresas, y surgió a partir de un congreso que me invitaron a exponer y de la buena recepción que tuvo el público cuando yo empecé a contarles lo difícil que era, como empezar a hablar las cosas más sinceramente, como que a veces uno está acostumbrado a escuchar historias de éxito y como que la empresa y eso. Cuando yo empecé a contar que era súper difícil, como el lado menos sexy, súper difícil esto y como que te encuentras con un montón de obstáculos y todavía no sale, Tania, estoy cultivando la paciencia para que salga pronto. Así que cuando salga le vamos a comentar a los amigos Andrés e Ivo. Está el libro de Antonia y está el libro de la felicidad que ya pueden encontrar en diferentes lugares. Sí, está el... Pero para terminar con esta idea, fue como dar a conocer las dificultades. Y la pregunta que más me rondaba es cómo implementar esto en organizaciones, cómo implementar mindfulness en organizaciones, reconociendo que es muy difícil. Hasta que en algún momento de iluminación me di cuenta que esa pregunta clasificaba con los criterios de Koan, de un Koan. En la tradición contemplativa budista, el maestro le hace una pregunta imposible de responder al discípulo. Por ejemplo, estás en una torre de 30 metros, ¿cómo das el siguiente paso? O ¿cómo suena el sonido de una sola mano aplaudiendo? Son preguntas ilógicas, que no tienen sentido y que no buscan ser respondidas tampoco, sino que buscan ser como digeridas, metabolizadas, experienciadas, y que tú muestres la respuesta con tu vida, con cómo vives. Y me di cuenta que mi vida se estaba transformando en un koan. Cómo implementar mindfulness en organizaciones era algo imposible, ilógico, porque son lógicas muy diferentes. La lógica de maximizar utilidad y productividad de la empresa y la lógica de estar más presente y más centrado. Y cuando pude decir que era imposible, en lugar de que se me cerró el espacio, esto puede ser muy acuariano, Andrés, se abrió un mundo de posibilidades de explorar y de ser irreverente en la exploración.
que es como llamarme anticonsultor de mindfulness, es como anti-especialista, porque me parece que lo menos mindfulness es decir que uno es especialista. Y entonces, cómo construir recorridos desde el no saber, desde el colaborar, desde no ser el gurú que va a decir cómo se resuelve esto. Y mientras estaba escribiendo el libro, vino el estallido social y después la pandemia, y me empecé a hacer más preguntas, que es como más macro, ¿qué estará pasando? Porque el estallido social no fue solo en Chile, fue en un montón de otros países, porque el coro de que la culpa no era mía se viralizó en un mes, literalmente casi todo el mundo. Entonces, como empezar a ver señales de una nueva época, ¿no? Y ahí la pregunta cómo mindfulness pudiera llegar a un espacio más público. Otra pregunta que me hice, y esto va a resonar con conversaciones que he tenido contigo, digo, ¿habrá que formar un partido político del mindfulness? Y creo que no, pero hay que llegar a la política. ¿Pero cómo? Y entonces son preguntas, pero preguntas contingentes que hacen que más que querer resolverlas es que te lleven a un camino, ¿no? Y el libro de Antonia es más antiguo. Antonia ahora vive en dos casas. Es la historia de la separación contada desde la perspectiva de lo que le ocurre al padre, al papá, que se va del espacio familiar, tiene que construir un espacio nuevo, contado a un lector niño o niña. Y ocupamos la metáfora de la bitácora, que es hacerle preguntas al lector. Cuéntanos cómo fue el primer panorama que hiciste con tu papá, con quién fuiste por primera vez a la casa nueva, con qué amigo conoció la casa nueva tuya por primera vez, y así. Y tuvo un éxito grande porque no estaba contada esa historia, estaba contada, y con justa razón podemos decir, la historia de la mamá que se queda en la casa, o del sufrimiento del niño. Pero no estaba la historia del padre y el sufrimiento del padre y el esfuerzo que hace por reinventar todo esto. Y dio pie a que muchas mamás lo leyeran, muchas hijos o hijas de papás separados lo leyeran de adulto y pudieran como armar un puzzle con nuevas piezas. Y, y, y eso con los libros, ¿sí? Y entonces, lo de paternidad que tú me decías, sí, la charla TED, que es como una continuación de esa reflexión, se llama Padres Presentes, pueden buscarla, Padres Presentes, charla TED, Bruno Solari, y eso me llevó a formarme en mindfulness para niños, para adolescentes, y fundamentalmente yo diría que es el desafío de incorporar esto en el cotidiano, ¿no? Como estar más presente en espacios domésticos como la crianza, e involucrarte más, y que ahora se hace tan contingente, las labores de cuidado, ahora que estamos en la casa, cuidado doméstico, labores de aseo, cuidar a ancianos, cuidar a hijos, cuidar a hijas. Sí, pues ahí abramos el espacio por si surge alguna otra pregunta en relación a quienes nos acompañan, y si no, Andrés, si quisiera hacer otra pregunta, algún comentario antes de ir al cierre. Así. Dice acá, muchas gracias por compartir. Espérate, no se me va a ir el Aquí texto. Tania nos comparte que ojalá los adultos nos conectemos más con el juego y con el presente. Sí. Y por ahí nos podrías compartir una dinámica, que sería una bonita forma como de cerrar algo sencillo, que podría ser ¿Sí? un padre, una madre con un hijo, una hija, un hije. Hay tantas posibilidades. Mira, uno de los hits es este ejercicio que aprendí con Christopher Villar, un psicólogo norteamericano que ha escrito un montón de libros de mindfulness para niños. Christopher Villar y adolescentes. Está en la respiración del chocolate caliente. Lo que hace es, hagámoslo juntos. Ponemos las manitos así como si tuviéramos un bowl, un tazón con chocolate caliente. Y cuando tú lo haces con niños, los niños se imaginan, sienten el olor del chocolate caliente. Entonces, inhalamos con la nariz sintiendo el aroma y soplamos con la boca para enfriarlo. Hagámoslo juntos 3 veces.
Oh, igual me lo imagino. Cuando tú ves a un curso de niños haciendo esto, ya Estamos es listos. listo. Sí, pues, Entonces, ¿qué tiene esto? Es simple, tiene un componente de visualización que es como juego y es corto. Breve. perfecto. Bueno, ahí por nuestra parte, agradecerte, Bruno. Rico contar contigo en este programa intersubjetivo, en estos últimos capítulos de la primera temporada. Que ya en febrero vamos a hacer un descanso, pero vamos a continuar durante los próximos miércoles de enero con otros interesantes invitados que pueden ver a través de coherenciamedica.cl o de nuestro canal de YouTube Coherencia Médica. Y además de agradecerte, invitarte, siempre al cierre abrimos el espacio para dos elementos principales. El primero es que puedas compartir lo que te dé la gana, y el segundo es que deje alguna referencia a través de las cuales la gente pueda contactarse contigo, redes sociales, páginas web, ahí el medio de que la gente se informe de ti y de tu trabajo que prefiera. Agregarlo luego de comentar lo que te guste comentar, para que quienes ven el programa y se interesan en tu trabajo puedan saber más de ti. Y posteriormente a eso, Andrés cierra el programa con un comentario astrológico cada semana en relación a lo que estamos viviendo, y siempre es tan coherente con los contenidos del programa que resulta muy emocionante. Así que nada, pues agradecerte, Bruno, agradecerte, Andrés, y también agradecer a todos quienes hacen el esfuerzo de acompañarnos cada miércoles de 18:20 a 19:20, y a quienes se integran después o disfrutan de nuestras entrevistas a través de YouTube o coherenciamedica.cl en nuestro programa intersubjetivo. Sí, decir que quiero honrar el trabajo de ustedes, Ivo y Andrés. En realidad es un trabajo tremendamente meritorio. Algo conozco un poco más de cerca. Son muchos años de estar ahí construyendo puentes con una generosidad inmensa. Así que vayan mis honores y mis felicitaciones para el trabajo tan generoso que hacen de difundir estos temas. Muchísimas gracias de estar invitado acá. Para los amigos que quieran saber más de mindfulness, con poner consultora mindfulness van a llegar a mí, van a llegar a las actividades que hacemos. Consultora mindfulness con doble S. Está en Instagram, tenemos página web, en LinkedIn, ahí lo pueden buscar. Y muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, querido Bruno. Encantado de tenerte acá, verte de nuevo. Bueno, por supuesto que en un tiempo no muy lejano nos juntaremos a tomar un chocolate caliente contigo, pero uno de veritas, como dicen, ¿no? Como dicen todos, de veritas. De hecho, se acerca el invierno a propósito. Va a haber que yacearse un chocolate caliente. Un yacearse con jazz por supuesto, de música de fondo. Y bueno, a propósito de eso, como en la vida no hay casualidades claramente, ya justamente nuestro invitado es del signo de Acuario, a propósito, y hoy día la luna ingresó a la constelación de Acuario recién, a propósito. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Luna en Acuario, Júpiter en Acuario y también Saturno en Acuario, o sea, movimientos relacionados con el colectivo, movimientos relacionados también con la relación del colectivo con la individualidad. Así que por si acaso, para todos los acuarios, este periodo en general yo diría que desde diciembre del año pasado ha sido bastante intenso, lo sigue siendo, y todo el aspecto nuestro relacionado con nuestro vínculo con el colectivo se va a seguir moviendo a propósito. Entonces, justamente la energía de la luna de hoy día, la luna de Acuario, es mi relación con el todo, con el colectivo, a propósito, con los grupos. Entonces, no es extraño que ya hemos hablado sobre eso el día de hoy. Así que bien intencionada está esa energía. Y con esta energía acuariana, esta energía de colectivo, esta energía también, a propósito, Acuario, su regente es Urano, y Urano está asociado también a romper las estructuras sociales, está asociado también a reírse un poco, a esta imagen como se diría, no es irrespetuosa, irreverente sería la palabra exactamente para poder definirlo. Con esta energía cerramos el programa de hoy día, y muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir, muchas gracias, Ivo, a todas, a todos, y nos vemos en un próximo programa con otro interesantísima
invitado. Un abrazo y bendiciones. Nos vemos. Gracias. Chau.